En nombre del Perfecto. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por esta noche, por este regalo, por este compartir. Gracias, Señor, por la doctora Elizabeth Guerra. Gracias por toda esa bendición que nos va a compartir y gracias por la obra que estás haciendo. Señor, bendícenos, quédate con nosotros, guíanos en este caminar y quédate siempre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, doctora, pues aquí les presento a mis hermanos, la doctora Elizabeth Guerra. Nos conocemos hace años y pues aquí para compartir con nosotros una experiencia nueva. Cuéntenos, doctora, usted que mejor dicho. Claro que sí, mi padre querido. Bueno, no, primero que todo, como le expresaba al padre Carlos, para mí es un placer, un privilegio poder acompañarles, poder estar en este espacio, todo en lo que pueda colocar mi profesión al servicio de la iglesia siempre será una bendición enorme y más porque poder contribuir desde nuestro hacer, desde nuestro saber, pero especialmente desde nuestro vivir a esta misión pastoral que Dios a ustedes les ha encomendado, pues es un privilegio enorme, muy, 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 muy grande. Pues no sé si ya Padre Carlos les haya contado un poquito, les voy a hacer un rápido resumen pues acerca de quién es esta servidora. Como bien lo decía, pues mi nombre es Elizabeth Guerra, yo soy psicóloga de profesión, soy especialista en terapia de pareja, en terapia sexual, máster en psicología infantil y del adolescente y máster en inteligencia emocional. Tengo el privilegio de ser la fundadora de la Clínica para la Familia, que es una empresa ubicada aquí en la ciudad de Medellín, Colombia, dedicada a servir a las familias desde la psicología y la educación, con el ánimo y con el propósito de trabajar en pro de la restauración del tejido familiar en medio de una sociedad donde cada vez nuestras familias están siendo más y más amenazadas. Pero lo más importante de todo es que soy mujer, esposa y madre, como le estaba contando ya Padre Carlos, madre de dos regalos del cielo, porque mis hijitos son esos, son dos regalos del cielo, dos milagros de mi Dios, porque entre otras cosas, pues teníamos un diagnóstico de infertilidad que nos imposibilitaba tener este regalo precioso, pero para Dios no hay nada imposible y en Él hemos recibido esa gracia de ser padres. Y esto es muy bello porque definitivamente, pues la teoría te da unas herramientas, te da unos elementos, pero cuando esto se atraviesa por la experiencia personal, como que uno dice esto que dicen los libros, como que no coincide mucho con lo que yo estoy viviendo y qué es esto, y seguramente a partir de esas realidades es que muchas de sus familias se acercan a ustedes, llegan a ustedes con esa necesidad, con esas expectativas frente a lo que es la construcción de una familia y de allí pues la importancia de poder en esta noche compartirles un poquito, un poquitico y precisamente pues quise llamar así este espacio, poder compartir un poquitico de esas herramientas que nos puedan posibilitar y que nos puedan permitir tener este acompañamiento pastoral para las familias de hoy. De eso se trata, de poder llenarnos un poquito de estos elementos, poder llenarnos un poquito de todo esto que hoy nos pueda construir y que finalmente pues nos pueda llevar a esto, a la posibilidad de crecer y de aportarle cada día más y más a nuestras familias, porque creo que tenemos este objetivo en común, este llamado en común, este sueño en común, y es poder ser canales de bendición en las manos de nuestro amado Dios para uno de sus grandes tesoros, que sin lugar a dudas es la familia. Entonces, de esto se va a tratar estos minuticos que vamos a compartir en esta noche. Cualquier cosa y cualquier novedad, pues también me la van haciendo saber a través del chat. Y si en algún momento necesitan que haga una pequeña pausa, lo hacemos porque a veces puedo ponerle acelerador a esto y si es necesario parar, paramos y lo masticamos, como decimos un poquito aquí en la tierra. Igual aquí voy a estar muy atenta también al chat para estarlos leyendo y pues la idea es compartirles inicialmente como un brochacito del contenido
que he preparado y al finalizar pues tener unos 10, 15 minuticos también para intercambiar puntos de vista o para recibir dudas, preguntas o inquietudes que les puedan surgir en la medida en la que vamos desarrollando el tema. Creo que un principio clave, un principio básico a la hora de hablar de la familia y a la hora de entrar en contacto con este concepto, es poder ubicarnos en el porqué de la importancia del trabajo con las familias. Y esta frase, pues, aunque suena un poquito a frase de cajón, esa típica frase que se utiliza, se gasta y hasta se malgastan oportunidades, pero que sigue siendo un pilar fundamental. La familia ha sido, es y seguirá siendo la base de la sociedad. Una sociedad se compone precisamente de esto. Una sociedad se compone de familias. Una sociedad se compone de esta célula primaria, como es la familia. Entonces, cuando comenzamos a ver sociedades un poco afectadas, sociedades golpeadas, sociedades con realidades tan fuertes y tan difíciles como las que podemos observar en muchos de nuestros países, pues sin lugar a dudas tenemos que remitirnos entonces a la familia y preguntarnos qué es lo que está pasando en la familia, qué es lo que está pasando en los hogares. Hace un tiempo, incluso lo recuerdo muy bien porque fue antes de recibir la gracia y el regalo enorme de poder convertirnos en padres. Me encontraba un día en la Eucaristía y el sacerdote compartió un principio que me tocó el corazón sobremanera. Y ese día era un jueves, lo recuerdo muy bien, estábamos orando por las vocaciones, estábamos pidiéndole al Señor cada día precisamente por ustedes, pidiéndole al Señor por más sacerdotes y por más sacerdotes santos. Y el padre decía algo supremamente impactante que ese día tocó profundamente mi corazón. Y él decía, vamos a orar por las vocaciones, pero orar por las vocaciones sacerdotales es también orar por las vocaciones al matrimonio. Porque ¿de dónde salen los sacerdotes? Los sacerdotes salen de familias y de familias en donde estos sacerdotes fueron inspirados precisamente para seguir su vocación. Entonces, decía el padre, la crisis vocacional que tenemos en este momento no solamente obedece a que nuestros jóvenes ya no piensen en la vida religiosa, a que ya no se tenga la conciencia, obedece a que algo está pasando en nuestras familias, que no están saliendo esas vocaciones a partir de ellas. Entonces, trabajar con la familia es trabajar en todos los aspectos y en todos los ámbitos en los que podemos llegar a impactar para bien esta sociedad. Porque si tenemos familias sanas, tendremos vocaciones. Si tendremos vocaciones, tendremos más predicación del Evangelio. Y si tenemos más predicación del Evangelio, pues sabremos que estamos contribuyendo con la salvación de este mundo que día a día se pierde en la oscuridad y en este urgente llamado y en esta urgente necesidad de que hagamos algo. Y de que hagamos algo, ¿quiénes? Todos nosotros. Ustedes desde su vida sacerdotal, ustedes desde este llamado precioso que han recibido de parte del cielo, y nosotros como laicos comprometidos y especialmente quienes tenemos el privilegio de trabajar directamente con las familias, pues ni se diga. Es un trabajo de todos y es una misión que nos compete a todos y cada uno de nosotros. Ahora bien, en esta noche quisiera compartirles tres ejes importantes para poder responder precisamente a esta pregunta de cómo acompañar eficazmente a las familias de hoy. Y hago esta acotación frente a las familias de hoy porque las familias a lo largo de los años hemos venido presentando diferentes retos propios del momento
y del contexto circunstancial que nos ha rodeado. Las familias de hoy tenemos unos retos importantes, porque hoy en día tenemos familias en las que cada vez nuestros hijos están creciendo con mayores ausencias. Tenemos familias donde papá y mamá usualmente están por fuera de casa trabajando. Tenemos familias donde nuestros niños, niñas y adolescentes están teniendo fácil acceso a un sinnúmero de posibilidades a través de la internet, a través de los dispositivos electrónicos. Estamos en medio de una sociedad donde la tolerancia a la frustración es mínima, a diferencia de muchos de nosotros, y todavía yo me considero joven, acabo de cumplir el fin de semana pasado mis 41 añitos y me siento todavía muy joven, y uno ve y dice, no, 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 parece que fue ayer que nací, pero yo miro nuestra época y digo, fue una época en la que nos tocó aprender a tolerar la frustración, porque uno tenía que hacer una consulta para el colegio y había que irse a la biblioteca, y no sé cuántos de ustedes lo recuerdan, y consultar en un fichero y sacar la tarjetica, irte a buscar el libro, después sentarte toda la tarde a tomar apuntes, a consignar y hacer resúmenes y hacer síntesis de lo leído. Hoy nuestros jóvenes no viven esto, y nuestros jóvenes hacen copiar y pegar y ya tienen su consulta resuelta a partir de Google. Nosotros teníamos los más privilegiados un televisor en casa, un televisor que en muchos casos ni siquiera tenía todavía mando a distancia, ni siquiera tenía todavía un control remoto, donde había que levantarse para ir a pasar el canal con la perillita, no sé cuántos lo recuerdan, donde teníamos que soportar los comerciales, veíamos nuestros 5 o 10 minutos de los muñequitos o el programa que fuera que viéramos los sábados en la mañana, y espere a que pasen los comerciales. Hoy yo veo a mi hijo mayor de 6 años que se desespera porque está viendo un video en YouTube y le sale el anuncio, que no falta, pues porque no pagamos el YouTube Premium, y le sale el anuncio y empieza, mamá, sáltalo, sáltalo. Y hay que esperar 4 segundos. Y esperar 4 segundos para él resulta algo casi que insufrible, algo casi que insoportable. Entonces, estos hacen parte de los retos de la familia de hoy. Familias donde tenemos padres ausentes, familias donde se ha magnimizado, se ha ensalzado el producir y el tener por encima del ser, familias donde el acceso a la tecnología ha propiciado un sinnúmero de fenómenos, familias donde la tendencia a lo desechable, como diría el sociólogo Zygmunt Bauman, a tener una sociedad líquida, se hace cada vez más y más evidente. Por ende, matrimonios que en muchas oportunidades no están dispuestos a pagar el precio de una convivencia, que ante la primera dificultad, pues el camino más fácil y el camino más sencillo que encuentran es decir, yo para esto no me casé, y tiro la toalla y salgo y me voy, con unos niveles de frustración sumamente bajos, con una capacidad de tolerancia sumamente baja. Por eso, en medio de ese panorama y de la limitante que me da el tiempo para poder tratar de transmitirles lo que más me sea posible en esta noche, pues he decidido generar un diálogo con ustedes de cara a 3 tópicos puntuales y particulares que nos permitan tener esas herramientas prácticas de las que les hablo. Quiero hablar de la importancia, y es mi deseo inspirarlos a acompañar a sus familias a través de, primero, la comprensión de lo que es el ciclo vital familiar con cada uno de los retos que estas fases traen. Segundo, que trabajemos un poquito acerca de la que para mí es la herramienta reina a la hora de acompañar un matrimonio o una familia, que es el fortalecimiento en la comunicación asertiva. Y tercero, pues algo que yo sé que ustedes lo hacen mucho mejor que yo porque es su razón de ser y su vocación,
acompañar a las familias a trascender más allá de las dificultades, reconociendo que precisamente es a través de la familia que estamos forjando nuestro camino hacia el cielo. Entonces, mi aspiración es que en estos minutitos podamos trabajar sobre la base de estos tres tópicos y a partir de allí, pues tener grandes aprendizajes o por lo menos aprendizajes muy prácticos que nos posibiliten ese acompañamiento a nuestras familias. En primer lugar, hablemos pues de las crisis del ciclo vital familiar. Les decía que quisiera comenzar por este tema y trabajar y desarrollar este tema porque es precisamente a partir de allí desde donde vamos a poder acompañar de manera muy puntual, de manera muy efectiva a nuestras familias. Muchas parejas, por ejemplo, llegan a buscar una consejería, una asesoría espiritual, llegan a buscar una ayuda porque están atravesando por una crisis que no logran comprender por qué la están viviendo, qué implica esta crisis para ellos, qué implica esta crisis para sus vidas y a partir de allí, pues, qué podrían hacer al respecto. Entonces, poder conocer un poquito acerca de las crisis del ciclo vital familiar y de los retos que esto implican en sí mismo, ya puede ser una herramienta muy útil, una herramienta muy valiosa para este acompañamiento pastoral. Desde la terapia familiar hablamos de dos tipos de crisis, las crisis evolutivas y las crisis inesperadas. Las crisis evolutivas, podríamos decir, son esas crisis que hacen parte de lo normal, que hacen parte del paquete. Son esas crisis que se dan como oportunidades de crecimiento y dicho sea de paso, precisamente utilizamos la expresión crisis haciendo connotación a esto, a esa oportunidad de crecer, a ese cambio, a esa transformación. Entonces las crisis evolutivas son todas aquellas que se dan por el ciclo mismo de la dinámica familiar. Dentro de las crisis evolutivas, hablamos inicialmente de la constitución de la pareja. Construir pareja no es fácil y esto es algo en lo que necesitamos acompañar a nuestras familias. ¿Por qué? Porque muchos matrimonios, especialmente matrimonios muy jóvenes, llegarán en búsqueda de ese acompañamiento pastoral diciendo, yo para esto no me casé y para ustedes que tienen la gran responsabilidad de acompañar y ser testigos del sacramento del matrimonio para nosotros las parejas. Entonces esa parejita que casaste, esa parejita la que acompañaste y de repente llega diciendo, padre, ¿usted cuál fue el daño que me hizo? ¿Cómo es posible que me haya metido con esta mujer? ¿Cómo es posible que usted me haya condenado a estar toda la vida con este hombre? Y casi que les quieren endosar a ustedes la responsabilidad de esto que se les está haciendo tan insufrible. ¿Y por qué pueden llegar a vivir y por qué pueden llegar a experimentar esto? Porque en sí mismo ese primer momento de la conyugalidad es un primer momento que implica crisis. Somos dos seres humanos totalmente diferentes. Entonces, aquí quiero empezar como a darles herramientas de qué podrían hacer con esa pareja, de qué podrían hacer con esas familias. Frente a esto, una primera oportunidad y un primer momento interesante a trabajar con ellos es entremos en conciencia y entremos en contacto con lo que implica este primer momento de nuestra vida familiar, que es este proceso de adaptación, que es este proceso de convivencia, que es este proceso propio del momento de consolidar nuestra relación. ¿Qué entra a chocar? Primero, los modelos de crianza con los que cada uno de nosotros fue criado. Entonces el esposo creció en una familia donde todo se pedía a los gritos, donde todo, como dice el refrán, muy acá, muy colombiano, la letra con sangre entra,
donde todo se dio a los golpes, donde todo era golpeadito, presionadito, y de repente ella viene de una familia como Teletubby, de una familia enrasada de Winnie Pooh y Barney o algo así, donde todo era ternura, donde se hablaban así. Y por poner ejemplos, yo sé que ustedes están en diferentes países de Sudamérica y demás, pero por poner un ejemplo aquí local, por ejemplo, el esposo es de la tierra de donde viene el padre Carlos Vargas. Ustedes ya lo han escuchado hablar a él, que hablan golpeadito y que uno de entrada siente que ya lo está regañando. Entonces ahorita él me llama, yo aquí corriendo, despachando a estos muchachos y apenas, hola padre, hola mija, y yo, ay, ya, ¿qué le pasó? Dios mío, ¿qué le dice al padre? ¿Qué hora es? ¿Me cogió la noche? No, todavía no, pero es que él habla así, porque en su tierra se habla así. Y una paisita de este lado, bien consentida, bien mimadita, que de repente entonces el esposo medio levanta la voz y uno ya está, me gritó, pero ¿por qué me habla de esta manera? ¿Pero por qué me abre los ojos así? ¿Pero por qué me dice? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Acompañar a estas parejas a darse cuenta que el gran misterio del matrimonio, y vamos a concluir finalmente esta conversación llegando a esto, a esa necesidad de comprender que la familia es camino de trascendencia. El gran misterio del matrimonio es que dos personas tan diferentes, que fuimos criados en modelos tan diferentes, con perspectivas tan diferentes, con historias de vida tan diferentes, podamos confluir en el mismo costal, como decimos aquí en la tierra, en este misterio de convertirnos en una sola carne. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Entonces la pareja llega en crisis y llega diciendo esto no me lo esperaba y llega diciendo esto no es lo que yo quería. Pues bueno, comencemos a acompañarlos a entender el porqué de esas diferencias. Y adicional a esto, pues no solamente es conocer y un ejercicio que pueden colocar en práctica con las parejas SS, vamos a analizar qué es lo que cada uno trajo en su mochila afectiva, qué fue lo que cada uno aprendió de sus familias y de eso que cada uno trae, qué le gustaría que se pusiera hoy en este nuevo hogar que estamos formando y que definitivamente quisiéramos dejar de lado, porque es una historia que yo no quisiera entrar a repetir aquí, en mi familia naciente. Comprender que como hombre y mujer somos diferentes, que tenemos formas de ver la vida diferentes, que incluso nuestros cerebros funcionan de formas diferentes, que focalizamos nuestra atención en cosas diferentes, pero que precisamente en esa diferencia es donde puede radicar la gran oportunidad. Y quiero avanzar un poquito más rápido para llegar precisamente a la segunda herramienta, que es el fortalecimiento en la comunicación, porque si logramos acompañar a este matrimonio, bien sea este matrimonio naciente o a este matrimonio que está ya acompañando la siguiente fase del ciclo vital, donde ya aparece el nacimiento de los hijos, los retos que trae la crianza, hasta ese matrimonio que ya están peleando es porque ya los hijos crecieron, ya se fueron, están en la crisis de la jubilación, se quedaron solos después de 30 años de maternar, paternar y de repente se miran el uno al otro y dicen, oíste, vos y yo como que venimos siendo y están totalmente perdidos en la dinámica de su conyugalidad. Entonces, voy a pasar rápidamente cada una de estas crisis para centrarnos y dedicarle un poquito más de tiempo a ese entrenamiento en habilidades de comunicación. Pero mencionémoslas. Crisis evolutivas del ciclo vital familiar,
constitución de la pareja, nacimiento y crianza, hijos en edad escolar, adolescencia, nido vacío, ya nuestros hijos se van porque se casan, porque se van a estudiar a otros países, porque se van para la universidad, porque se van lejos del hogar, jubilación y finalmente ancianidad. Y esto me parece sumamente importante porque a veces nos centramos y le damos cierto protagonismo y perdemos de vista otros momentos del ciclo vital familiar que siguen siendo igualmente demandantes, como por ejemplo la ancianidad y ese momento tan complejo y tan difícil de manejar para muchos cuando de repente se tiene que enfrentar el duelo por la muerte de tu pareja. Y dentro de todo el contexto de las diferencias que existen en el impacto que pueden tener los duelos, dicen los tanatólogos expertos en esto que uno de los duelos más difíciles de procesar es la muerte de la buena pareja. Cuando se muere el hombre o la mujer con la que llevas 40, 50 años de construir un proyecto conjunto, donde había dificultades, donde habían momentos difíciles, pero donde se logró llegar a esa consolidación, a ese nivel de trascendencia y de repente darte cuenta que te quedas solo y en algunas oportunidades todavía con una expectativa de vida alta, tienes 70, 75 años, todavía estás lleno de fuerza, pero con el gran vacío que deja la partida de ese ser que tanto amaste. Y muchas veces estamos tan centrados en las demás crisis del ciclo vital familiar que perdemos de vista a nuestros adultos mayores, que dicho sea de paso, muchas veces son los que día tras día están sentados en las primeras bancas de nuestras parroquias, porque han precisamente encontrado a través de la fe y a través de la espiritualidad y a través de la iglesia un consuelo para procesar sus dolores. Entonces, todos hacemos parte del ciclo vital familiar y no podemos descuidar a ninguno. Por su parte, existen unas crisis inesperadas, es decir, unas crisis que son como exógenas, externas al ciclo vital evolutivo. Por mencionarles algunas, el agotamiento de la relación, la existencia de una tercera persona en la clínica para la familia. Este es el motivo de consulta número 1. De cada 10 parejas que llegan a consultar, 8 lo hacen por causa de una infidelidad. Es impresionante a nivel de prevalencia lo que tenemos allí. Hay otras crisis dadas por la economía, por crisis laborales, otras por las influencias sociales, por las dificultades que se le da a las parejas conciliar o entrar en acuerdos frente a situaciones que se dan con los amigos, con otros vínculos externos. También tenemos cada día más crisis de cara a la tecnología, estos benditos aparatos que están destruyendo tantas familias, consumo de drogas, alcohol o problemas específicos de cualquier índole. Son crisis inesperadas porque no hacen parte del devenir natural de la familia, sino que emergen por causa de agentes muy externos, pero que no por ello dejan de poner en jaque una relación de pareja, un matrimonio, una familia propiamente dicho. Ahora, hay tantísimo que hablar sobre esto y tantas cosas que compartir, pero quiero centrarme en este segundo punto, en esta segunda herramienta, frente al manejo o a la posibilidad de construir un diálogo propositivo y asertivo en los miembros de la pareja. Quisiera rápidamente preguntarles y de forma puntual, bien sea que me lo escriban en el chat o activen sus micrófonos y me cuenten, cuando las parejas, cuando los matrimonios en conflicto llegan buscando esa consejería pastoral, ese acompañamiento, esa orientación familiar y en medio de las dificultades que perciben ustedes en la comunicación, ¿cuáles podrían decir
para ustedes y desde su experiencia pastoral son los mayores motivos de esa consulta, los mayores motivos de esa manito que se levanta para decir necesitamos ayuda? Dentro de lo que han visto, cuéntenme para empezar a trabajar los ejemplos de comunicación y empezar a darles herramientas concretas de cómo ayudar a esas parejas. ¿Qué han visto? Me lo pueden escribir aquí en el chat o activar sus micrófonos y contar. Bueno, el padre que quiera compartir, el padre Manuel. Sí, hola, ¿cómo estás, padre? Mira, una Bienvenido. de las cosas que viene es que, por ejemplo, ella habla mucho y el marido es un hombre mudo, no habla nada. Pasan las Eso mejores es, familias. eso es terrible. Siempre le digo la estatua de General San Martín, mudo, manco y sordo. Tal cual. Tal cual. Perfecto. Y la frustración de esta esposa que llega a decir, padre, me toca sacarle las palabras con ganzúa, ya estoy cansada, no aguanto más. Y el señor ahí al lado. Ujú, ah, ujú. Sí, pasan las mejores familias. Gracias, padre Manuel. ¿Alguien más? Padres, aproveche. Padre Salvador, bueno, Yo creo que uno de los factores que hace mucho daño en los matrimonios y que afecta a toda la familia es el alcoholismo. Un ujú. alcoholismo desenfrenado, ya no controlado o moderado, y eso lleva a traer como consecuencia infidelidades, ¿verdad? Total, así es, Padre Salvador, gracias, gracias por compartirlo. Sin duda, es uno de los flagelos que más aporrean y no solamente por la adicción en sí misma, sino por todo a lo que esto conlleva. La infidelidad, uno de ellos, los malos tratos, la impulsividad, incluso casos de abuso duros, difíciles que se encuentran desde allí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión, padres? Ustedes que tienen más Creo que experiencia. también los gritos, Ajá. el gritar mucho, la otra persona se llena de miedo, y eso lo escucho mucho en las parejas. Gritan y el otro se llena de miedo. Y cuando les preguntas es porque tengo miedo. Ujú, Ujú. total, así es, así es. Y en gran medida esto se da ¿por qué? Pues precisamente porque no tenemos unos estilos sanos de comunicación. La herramienta que les quiero compartir a continuación, mis queridos padres, para mí a nivel terapéutico ha sido una de las mejores aliadas que he tenido en todo el ejercicio de acompañamiento con las parejas. Es una técnica que trabajamos desde la terapia cognitiva y que si bien tiene unas implicaciones importantes a nivel terapéutico, pues fácilmente puede ser aplicada en el contexto pastoral, en una asesoría puntual, en una asesoría específica y lo más importante de todo, porque se van a dar cuenta que a través de esta herramienta, cada una de estas dificultades que han mencionado, por aquí escribe Padre Luis, la diferencia de edad, nos decía ya Manuel, acerca de la dificultad que podemos llegar a tener por causa del grito, de levantar la voz y el miedo y el temor, lo que nos mencionaban Padre Salvador, lo que nos mencionaba acerca de estos prototipos en los que muchas veces terminamos con uno que habla muchísimo, otro que no habla y todo lo que a partir de allí se da en el alcoholismo, en otras adicciones. Esta herramienta la llamamos desde la terapia cognitiva la flecha descendente. ¿Y en qué consiste la flecha descendente? La flecha descendente consiste en acompañar a esta parejita que llega con su conflicto, que llega con su incapacidad, que llega con su desconexión a generar precisamente ese puente, esa capacidad de sintonizarse con el otro y de darse cuenta de qué es lo que verdaderamente les está afectando. Padre Rubén nos escribe por acá la inmadurez para mantener la relación
también afecta absolutamente. Y de hecho, ya vamos a ver que en gran medida esta herramienta de la flecha descendente nos va a ayudar a acompañar a estas parejitas a darse cuenta del origen de esa inmadurez para poder trabajar sobre ello. Entonces quiero mostrarles aquí rápidamente un ejercicio de cómo se puede llevar a cabo la flecha descendente. ¿En qué consiste la flecha descendente? A través de una serie de preguntas, acompañar a esa esposa que llega indignada porque el esposo no habla, a esa esposa que se queja porque este hombrecito se toma los tragos y se olvida del mundo, a este esposo que se queja porque esta esposa echa demasiada cantaleta o da demasiadas órdenes o le repite las cosas una y mil veces. Vamos a acompañar a estas parejas a darse cuenta de cuál es el verdadero malestar para que puedan cada uno ocuparse de lo que a cada uno le corresponde. Porque llegar yo a denunciar las conductas de mi esposo, a juzgar las conductas de mi esposo, a señalar las conductas de mi esposo, pues eso es muy sencillo y usualmente es lo que se suele dar en estos espacios. Llegan con una lista, especialmente las mujeres, y si son bien habladoras, ni se diga porque llegan diciendo esto, y cómo es posible, y cómo esto, y cómo lo otro, y cómo lo demás allá, y juzgo y señalo todo el tiempo señalo al otro, todo el tiempo señalo lo que el otro hace, todo el tiempo señalo el comportamiento del otro sin entrar en contacto verdaderamente con lo mío. Entonces, a través de esta herramienta, lo que vamos a hacer es, con una serie de preguntas, ir acompañando a esta pareja a darse cuenta cuál es el verdadero origen de su malestar. Entonces, les voy a compartir este ejemplo que he hecho con dos casos típicos que se presentan en la queja continua de muchas parejas. Entonces, primera pregunta que vamos a poner en práctica a la hora de implementar esta herramienta es, muy bien, de forma puntual, cuéntame qué es lo que te molesta, ¿cierto? ¿Cuál es el malestar? Entonces, frente a esta pregunta, en el ejemplo que voy a desarrollar, diga, me molesta que llegue 20 minutos tarde. Es que estoy cansada de esa impuntualidad, porque siempre tenemos que llegar tarde a todas partes, porque siempre tenemos que ser los que llegan tarde a la misa. Padre, yo le digo, es que a usted no le da vergüenza, a usted es que no le da pena llegar siempre corriendo, usted es que no se da cuenta como nos mira ya el padre Carlos desde el altar, como nos mira el padre Sóstenes, como nos mira el padre José, usted es que no se da cuenta, estoy cansada, y empieza. Muy bien, entonces, con mucha empatía, pero con mucha firmeza, le vamos a decir a Esperancita, a Lupita, a doña Carmen, lo que estás diciendo es muy importante y entiendo que este sea tu malestar y entiendo que este sea tu sentir, pero vamos a revisar cuál es el verdadero origen de ese malestar. Entonces seguimos bajando con la flecha y nos vamos a una pregunta del tipo, ¿por qué te molesta? Eso que te molesta, ¿por qué te molesta? Entonces las parejas empiezan a poner sobre la mesa los significados que les traen estas situaciones que son el punto de partida. Entonces puede que él o ella digan, porque seguro se le olvidó como siempre. Ah, entonces seguimos bajando con nuestras preguntas en la flecha descendente. ¿Y si así fuera? Vamos a suponer, Carmencita, vamos a suponer, doña Carmen, que esto que tu mente te está diciendo es real. Y si así fuera, si seguro se le olvidó como siempre, ¿eso qué significa para ti? Entonces, mucha atención, porque lo que estamos haciendo en este momento es acompañando a esta pareja
a poner en el verdadero lugar lo que necesito trabajar. Porque tal vez me estoy desgastando al tratar de cambiar la impuntualidad de Arnulfo. Y no me he dado cuenta que tal vez no es Arnulfo el que deba trabajar, siendo en sí misma la impuntualidad una cosa importante. Precisamente miren lo que aquí nos comparte Padre Rubén. La dificultad más grande es que cada uno le echa la culpa de todo al otro y no reconocen lo de sí mismos. Otra cosa es que siempre ven lo malo del cónyuge y no ven lo bueno, tal cual. Entonces, Padre Rubén, y para todos, a través de esta herramienta, lo que vamos a hacer es acompañar a esta parejita a revisar y a poner en el lugar correcto aquello que les está generando incomodidad. Entonces seguimos con el diálogo y si así fuera, ¿eso qué significa para ti? Y puede que empiecen a salir cosas como, es que no me presta atención cuando le hablo. Y tomen nota de esto, mis sacerdotes amados. Un tipcito que nos ayuda mucho, una clave que nos puede ayudar mucho a acompañar a las parejas a hacerse cargo, es que traten de poner el malestar en palabras en términos de es como si. Y si así fuera, ¿qué significa eso para ti? Es como si qué. Es como si, completa la frase, es como si. Ah, es como si no me prestara atención cuando yo le hablo. Es como si ella creyera que yo no soy capaz de hacer nada. Es como si lo hiciera posta, lo hiciera adrede. Y seguimos bajando entonces en nuestra flecha descendente. Cuando aparece ese es como si, vamos a empezar a encaminar a esta persona, a este hombre o a esta mujer hacia el significado más profundo de esa afirmación, de ese malestar. Y si así fuera, ¿qué querría decir eso de ti, de él o de la relación? Y probablemente vamos a encontrar frases expresadas en términos de yo soy o no soy, como esta. Esto querría decir que no le importo lo suficiente. Y si así fuera, y si yo no le importo lo suficiente, lo que me está poniendo la cabeza lo quita, así como vemos aquí en el dibujito, no son los 20 minutos que el otro llega tarde, es el significado que eso tiene para mí. Hay una frase que trabajamos muchísimo desde la terapia cognitiva, una frase atribuida al filósofo Epícteto que dice, lo que a ti te afecta no es lo que pasa, sino lo que tú piensas de lo que pasa. El problema no son los 20 minutos tarde, siendo en sí mismo un problema. El problema es lo que eso significa para ti. Y van a haber casos, mis padres hermosos, donde al llegar a este nivel de la flecha descendente, es posible que se toquen fibras delicadas en las personas. Porque a veces este pensamiento de esto quiere decir que yo no le importo lo suficiente, pues conecta con mi historia de vida, conecta con mi pasado. No le importo lo suficiente como quién más te hizo sentir que tú no importabas lo suficiente. Tal vez fue papá, tal vez fue mamá, que no tenía tiempo para dedicarse a mí. Tal vez fue papá, que se fue, nos dejó, nos abandonó. Y a lo mejor no me he dado cuenta, pero lo que le está pasando factura a mi relación es precisamente ese dolor que traigo a partir de la historia. Y en muchas oportunidades vamos a lograr, a través del acompañamiento, de la dirección espiritual, ayudar a que estas parejas puedan colocar en manos de mi Dios esos dolores que traen
en muchas otras oportunidades, mis amados sacerdotes, se hace necesario remitirlos a buscar ayuda profesional, porque las heridas son tan hondas, son tan profundas, que por más que empiece Arnulfo a llegar a la hora puntual, pues Esperancita va a terminar entrando en contacto con cualquier otra cosa, porque el problema no es Arnulfo. El problema es el dolor que ella trae de su historia familiar. El problema es la interpretación y la lectura que está haciendo por causa de esas trampas vitales o de esos esquemas mentales con los que creció. Les pongo otro ejemplo rápido y sencillo, porque el tiempo es mi gran enemigo. ¿Qué te molesta? Dice él, que me dé órdenes todo el día. ¿Y por qué te molesta? Ay, porque es que es como si pensara que yo soy un niño chiquito. Y si así fuera, vamos a imaginar que fuera real lo que tu mente te está diciendo. Vamos a imaginar que es real que tu esposa piensa que tú eres un niño chiquito. Si así fuera, ¿eso qué significa para ti? Pues que yo soy un adulto y me sé comportar. ¿Y eso qué querría decir de ti, de ella o de la relación? Pues que ella piensa que yo soy un incompetente. El problema no es que esta esposa dé órdenes todo el día. El problema es que por causa de esas órdenes, este hombre está interpretando que ella cree que es un incompetente, y cuando entramos a profundizar aún más de dónde viene esa creencia y de dónde viene esa interpretación, pues tal vez encontramos a una mamá que sobreinstruccionó, que todo el tiempo te hizo creer no sirves, no puedes, no eres capaz, o que fue sobreprotectora, que terminó haciéndolo todo por ese niño que ya no es un niño, es un adulto de 40, 50 años, pero al que no se le puede decir media palabra porque reacciona desde la irascibilidad, desde el grito, desde la imposición. Acompañarlos a hacerse cargo del verdadero origen de su malestar. Recuerden esta frase y vamos a trabajarla arduamente con las parejas. Lo que a ti te afecta no es lo que te pasa. No es lo que hace tu esposo, no es lo que hace tu esposa, es lo que tú piensas de eso que te pasa. Y ese es un primer momento de conciencia, un primer momento de darnos cuenta. Pero a partir de ese darnos cuenta, pues se hace necesario comenzar este trabajo a nivel personal, de dedicarme a trabajar en mí, de dedicarme a trabajar en mi historia y especialmente de dedicarme a sanar esas heridas que traigo desde mi contexto familiar, desde mi pasado y desde todas estas realidades que me anteceden para poder generar una realidad y una dinámica diferente que vaya en la oportunidad de crecimiento para nuestra relación. Ahora, trabajar esto no es tan fácil, no es tan sencillo, requiere de un acompañamiento, requiere de una permanencia, requiere de una presencia, pero el tiempo es corto. Sin embargo, les voy a dejar aquí, les voy a compartir aquí en el chat. Esta es una de mis conferencias más amadas. De hecho, en este momento me encuentro ya escribiendo mi 9º libro ya, y precisamente va a ser de cara a este tema. Sanar para Amar es un grupo terapéutico que tenemos aquí en la clínica para la familia desde hace 10 años. Es un acompañamiento de 3 meses que llevamos a cabo con las personas para que puedan darse cuenta de cuál es el verdadero origen de esos dolores.
Entonces, aquí les comparto, esto está totalmente gratuito en mi canal de YouTube y es una herramienta muy bonita para que puedan compartir con sus comunidades, con sus familias y con todas estas personas que necesitan de esta capacidad de trascender desde el amor, en el amor y de trascender en su relación. Les voy a copiar también aquí otra conferencia que les puede resultar muy, muy útil para trabajar con las parejas y con las familias, sobre todo aquellos que lleguen sumamente conflictuados, que lleguen con muchas dificultades, que lleguen diciendo ya esto se acabó, ya aquí no hay nada que hacer y que sienten que ir a hablar con el cura es el último cartucho. Pues bueno, esta es una posibilidad muy bonita que puede ayudarles también bastante y que se termina convirtiendo precisamente en esa posibilidad de crecimiento. Y finalmente, también les quiero compartir este último recurso, igualmente pues allí en mi canal y en la página web de la clínica van a encontrar mucho material que les puede ser de edificación para trabajar con sus comunidades y está allí totalmente gratuito. Esta última es una herramienta muy valiosa de comunicación, es una conferencia que se llama Hechos, Percepciones y Sentires. Y junto con la conferencia, ahí en el canal de YouTube, hay una miniserie, son 8 capítulos donde trabajamos a profundidad. Les voy a compartir aquí el primero, donde trabajamos a profundidad estos niveles de la comunicación en pareja. Allí en el canal de YouTube van a encontrar, como les digo, muchos recursos para las parejas. Hay un taller también de sexualidad que se llama Reavivando la Llama, un taller hermosísimo para que las parejas puedan volver a reconectarse, para que las parejas puedan volver a crecer. Ay, bueno, y hay un recurso más que les quiero compartir también para los padres y madres que están buscando acompañamiento y dirección porque sienten que sus hijos ya se les salieron de las manos, porque sienten que ya no saben cómo criar y más en medio de este contexto tan complejo y tan difícil que estamos viviendo hoy. Este último taller que les comparto es un taller súper completo de crianza amable, respetuosa, consciente, pero firme, porque hemos entrado en el modelo de, ay, sí, no, es que su psicólogo dice que ya no se puede tocar a los niños. No, 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 no. A lo que la psicología le está apostando es tratemos a todos los seres humanos con el mismo respeto que nosotros estamos esperando que se nos trate, pero papás, mamás, tenemos un reto de criar desde la disciplina y desde el amor y tenemos herramientas para hacerlo. Entonces, ahí les comparto. ¿Listo? Nos quedan 5 minuticos, 6 minutitos para socializar alguna duda o pregunta y pues el último principio que, como les digo, ustedes manejan esto más que yo y que finalmente es a donde necesitamos acompañar a nuestras familias, es recordar que la familia es nuestro camino al cielo, es nuestro camino a la trascendencia. Cuando yo puedo reconocer que a través de la vocación del matrimonio y de la vocación de la familia, Dios está forjando en mí su carácter, que a través de la paciencia, de la tolerancia, de la empatía, de la misericordia que yo necesito para construir esta familia, el Padre Dios está forjando el carácter de Cristo en mí. Cuando yo entiendo que mi hijo es el mayor maestro que el cielo me ha podido enviar para hacerme consciente de mis luces y de mis sombras, y que a través de mi ejercicio de maternar y de paternar estoy recorriendo mi camino hacia la santidad. Mi forma de construir familia sin duda será diferente. Así que, mis amados y queridos sacerdotes, gracias infinitas por estar allí al servicio de las familias y por cada día posibilitar espacios como este
para llenarse de más y más herramientas para acompañarlos con efectividad. No sé si hay alguna duda, pregunta, inquietud, comentario. Se nos acabó el tiempo, padrecito. Si ve que esto no dura, pero es nada. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué bonito todo eso que nos ha compartido y qué bueno. Padres, pues, si hay para comentar algo, alguna pregunta, alguna duda. Señas de que todo quedó muy claro. Tal vez más que comentario, una pregunta, digo yo. ¿Por qué será que ahora como que el amor entre la pareja como que ya no es tan duradero, como estar cambiando de ya sea de esposo o de esposa? O sea que como que estamos en una rutina de amor, no sé a qué se debe. Solo algunas reflexiones para escuchar, por favor. Así es, hay muchos motivos, padres Sóstenes, frente a esto. Entre otras cosas, porque hemos venido en unos cambios sociales donde la validación de nuestros derechos, lo cual es sumamente importante y sumamente valioso, ha llevado a darle voz a las personas que no tenían voz, pero también a perder de vista valores inamovibles que deben estar presentes en las familias. Muchas familias, muchos matrimonios durante el tiempo se sostuvieron por causa del silencio de hombres y mujeres que terminaban siendo víctimas, víctimas silenciosas en muchas oportunidades. Y toda esa represión y todo ese silencio hoy en el que ya se tiene voz, pues entra a deliberarse a no me aguanto medio, o sea, entra a manifestarse en ya no tolero ni cinco, o sea, entonces nos fuimos de un lado de sometimiento, de silencio, de aguante, porque esta es la cruz del matrimonio, a otro lado donde yo no me casé para esto y ya no lo aguanto y ya no lo soporto, y entonces si aquí no funcionó, me voy para allá y me voy para allá y me voy para allá. ¿Qué es importante acompañar a estas nuevas generaciones a la hora de construir una familia? Y, por ejemplo, cuando tengan los cursillos prematrimoniales, el acompañamiento pastoral para el sacramento del matrimonio, acompañar a las parejas a ser muy conscientes de esto, de que en medio de una sociedad donde ya no nos vamos tan lejos, los teléfonos hoy en día están diseñados para ser desechables, para que te duren 1 o 2 años, cuando no han pasado 6 meses y ya te están sacando la nueva versión, ya se desconfiguró, ya no le sirve. Estamos en medio de una sociedad líquida, de una sociedad desechable. Pues enseñémosle a las parejas que lo verdaderamente trascendente y lo que verdaderamente vale es lo que más cuesta. Y por eso el amor es camino de trascendencia, porque es mucho más fácil y mucho más sencillo para mí, pico y chao, me cansé, salgo y me voy, a darme la tarea de trabajar en mis heridas, de hacerme consciente de aquello que yo traigo y de generar una realidad y una dinámica diferente. Entonces, hay un cambio social, pero que en medio de ese cambio social podamos seguir apostándole a los valores que verdaderamente lleven a la trascendencia. Padre Rubén escribía aquí en el chat: las parejas necesitan acompañamiento psicológico y espiritual a la par. ¿Cómo se da esa unión entre ambos? Padre Rubén, no sé cómo viven ustedes las realidades alrededor de sus países. En el caso de Colombia, por ejemplo, yo me siento profundamente afortunada de poder trabajar de la mano con la iglesia desde la clínica para la familia, donde conjugamos la psicología y la espiritualidad, donde, a diferencia de muchos psicólogos y terapeutas de la ciudad, que lo primero que hacen es decirle a las parejas: si usted no está siendo feliz, no tiene nada que estar haciendo allí. Nosotros le apostamos al matrimonio y le apostamos a la vida sacramental del matrimonio y le apostamos a las parejas a que unan estos recursos espirituales a través de la oración, a través de la fe, a través de la Eucaristía y a través de este proceso de sanar mi mente y sanar mi corazón, para de esa manera trascender en el amor. Entonces, qué rico que todos ustedes pudiesen tener aliados en sus países, en las diferentes comunidades en las que se desempeñan,
para poder encontrar esos profesionales idóneos a quienes puedan remitirle a aquellas parejas, a aquellas familias que ustedes consideren que necesitan ese acompañamiento psicológico a la par. Y sobra decirlos que una de las grandes cosas que nos dejó la pandemia es poder darnos cuenta que a través de esta virtualidad, pues miren, hoy estamos reunidos aquí, no sé cuántos países se hacen presentes y podemos generar esta conexión. Desde la Clínica para la Familia estamos para servirles. En este momento, incluso venimos haciendo desde hace un tiempo un trabajo hermosísimo con una de las diócesis en Missouri, en los Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad de viajar hace un tiempo, estar con ellos en un encuentro de parejas y a partir de ahí generamos una alianza con la Clínica para la Familia. Ellos dispusieron dentro del Ministerio Hispano un saloncito que lo acondicionaron como un consultorio y ellos piden la cita con nosotros, se conectan, se contactan, le disponen, porque muchas de las personas que acuden a la comunidad son personas que no tienen, que no están muy versados en todo este asunto de la tecnología. Entonces, desde el Ministerio Hispano les disponen el espacio, los conectan, les ponen la computadora, los micrófonos, los dejan conectados y enlazados con nuestros psicólogos aquí en Medellín. Ese es un trabajo, por ejemplo, hermoso que venimos haciendo con Missouri y que se replica cada vez en más y más lugares. En este momento tenemos pacientes en Australia, pacientes en Canadá, pacientes en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos, en México. Así que cuenten con nosotros. Pues más que hacer una pauta aquí comercial, es decirles que estamos aquí como psicólogos católicos para acompañarles a dar esa respuesta pastoral a sus familias. Y de nuevo, pues Padrecito Carlos, gracias infinitas por esta invitación. Para mí es un privilegio poder compartirles y allí les dejo todo este material para que puedan profundizar mucho más y se sigan llenando cada día de herramientas para responder a estas necesidades de las familias de hoy. Muchísimas gracias, doctora Elizabeth. Si quiere, escríbame la página de internet de la Clínica para la Familia ahí en el chat, para Claro que que los sí, padres y de pronto también deletrela para que los que van a ver el video también la vean. claro que sí, Quería allí hacerte una queda, pregunta, Elizabeth. Cuando padre. tú hablas mucho de trascendencia, ¿a qué te refieres? Cuando hablo de trascendencia, padre, hago referencia a ir más allá de la limitante que este mundo superficial nos deja. Trascender en el amor es poder acompañar a las parejas a darse cuenta que la familia y que la conyugalidad no solo es para darnos piquitos y pasar muy rico mientras nos tocamos la cabecita y nos hacemos piojitos, como decimos aquí en Colombia. Trascender en el amor es apostarle a esos valores que se mantienen y que se sostienen en el tiempo y que posteriormente nos llevan a la eternidad. Colocándolo en nuestro lenguaje de iglesia, trascender en el amor es entender que el matrimonio es el camino a la santidad, que yo me santifico a través de mi esposo, y que mi matrimonio es mucho más que un paseo muy rico que voy a vivir en esta tierra, que mi matrimonio es el que me quiere llevar al cielo y es el instrumento de Dios para la salvación de mi alma, porque en el matrimonio es donde yo voy a forjar el carácter de Cristo en mí. Entonces, a eso es a lo que me refiero, Padre, con la palabra trascender. Pasar de ese terreno que nos ha vendido esta sociedad, de lo momentáneo, del presente, a lo que verdaderamente se mantiene y trasciende a la eternidad. Ahí quedó la Gracias, muchas página, gracias. padre, con todo el amor. www.clinicaparalafamilia.com. Así nos encuentra. Bueno, por aquí el padre John Frey tenía las manos levantadas para John Frey. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero agradecerle a la doctora Elizabeth Guerra Gómez pues, por compartirnos estos conocimientos que son el fruto pues, también de su trabajo
y de la experiencia que ha venido llevando con las distintas parejas en este proyecto de Clínica para la Familia. No, es un comentario, a mí en este mundo donde se ha hecho donde hablamos de tantos cambios y donde pues se ha hecho un giro, lo que llamamos un giro antropológico, es decir, volvemos nuevamente a poner toda la atención en el individuo, en la persona. Esto ha detonado una serie de nuevos escenarios que reclaman ser visibilizados, reclaman ser considerados como experiencias emergentes. Entonces, para la iglesia y para nosotros como pastores particularmente, se nos convierte en un reto estas nuevas familias, o sea, los nuevos modelos de familia que están en la sociedad y que desde la perspectiva pastoral, desde la perspectiva evangélica, desde la perspectiva de la dignidad, desde la perspectiva inclusive de los derechos, quizás yo a veces me siento desprovisto de las herramientas para atender esos nuevos escenarios. Por ejemplo, una mujer que decide ser madre soltera y que constituye una familia, allí centra su felicidad y así muchas otras experiencias que estamos viviendo, porque pues claro, sería digamos, muy conveniente que fuera la familia tradicional, el papá, la mamá y unos hijos, pero hoy resulta que esa individualidad a la que hemos tornado nos pone esos nuevos escenarios. Entonces allí tenemos pues grandes retos frente a la evangelización. Sí, es decir, como un poco a ponerle otros ingredientes a esa mirada sobre la familia, no solamente la mirada dogmática y moral, sino también todas esas otras miradas que hacen que podamos tener una perspectiva mucho más compleja de lo que hoy nos está reclamando la familia. Entonces yo sí considero pues que allí personalmente tengo un reto muy grande en los acompañamientos con los cuales me encuentro en el ejercicio pastoral. Así es, así es. Es sumamente importante, Padre John, eso que pone sobre la mesa. De hecho, hoy, pues en el discurso social y antropológico, pues ya se nos reencausa a no hablar de la familia, sino de las familias, ¿cierto? Porque tenemos un sinnúmero de tipologías y se nos hace la invitación a verlo desde allí. Entonces, coincido, Padre John, con esto. Es un reto que a todos los agentes que trabajamos con pastoral familiar nos compete, de poder entender y entrar en contacto con esto. Ahora, una cosa bonita de cara a la conversación que tuvimos hoy es también acompañar a esta madre soltera, a estas parejas homosexuales, poder acompañar a estas parejas heterosexuales que no quieren tener hijos, que adoptan un gato, poder acompañar a estos jóvenes que cada vez son más y que dicen yo no me voy a casar, a entrar en contacto a través de la flecha descendente con la razón de ser de esa apuesta. ¿Por qué decidí esto? ¿Qué es lo que estoy buscando? Y tratar y esforzarnos y pedir muchísimo Espíritu Santo para lograr esto, de ayudarle a conectar a nuestras familias con el verdadero origen de esto, porque muchas veces el origen reside precisamente es allí en un corazón herido. Yo para qué necesito un hombre si me puedo hacer una inseminación artificial y así me ahorro el tener que estar detrás de alguien que me miente, que me engaña y cuando vas y conectas, tal vez esa es la historia de vida de esta persona en relación con papá, por ejemplo. Entonces, mucho por trabajar. Coincidimos, Padre John, que hay grandes retos frente a esto y que el buen Dios y el Espíritu Santo nos guíe cada día para poder dar respuesta a estas necesidades. Bueno, pues muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario, padres? Aprovechando aquí la experiencia de la doctora. Bueno, pues que decimos a la 1, a las 2 y a las 3. Listo, doctora, pues muchas gracias. Si quiere, vamos a hacer una oración. El último que habló fue el padre John Freddy. Padre, le tocó la oración. Vale, listo. Bueno, yo quiero en esta noche agradecer la presencia de todos nosotros acá en este encuentro, la disponibilidad de la doctora Elizabeth,
y los esfuerzos que el Señor va sembrando en nuestros corazones para hacer posible el reino de Dios en medio de la humanidad y de manera particular en medio de la familia. Cuando una familia se reconoce, cuando una familia se hace consciente de su historia, pues los hijos y la descendencia que siga será una familia sanada, una familia recuperada. Entonces, agradecer al buen Dios por permitirnos reflexionar en esta noche acerca de estos asuntos y pedir también para nosotros la fortaleza, la alegría, el entusiasmo y también la salud para seguir trabajando en el reino de Dios. Amén. Amén. Bueno, doctora, pues muchas gracias. Dios la bendiga. Desde aquí le Amén. mandamos nuestras bendiciones. Y el Señor la acompañe con esta misión que usted está desarrollando, el servicio a tanta gente necesitada. Y bueno, que Dios la acompañe entonces en todo esto. Saludes ¿cómo es que se llama su esposo? Johan Andrés, alias el príncipe. El príncipe. Saludos al príncipe y a los principitos que tiene. Dios la bendiga, yo. Claro que sí. A ustedes, con todo el amor, que el Señor me los guarde, los tendré en mis oraciones y gracias por tenerme en la de ustedes. Bueno, doctora, muchas gracias y a todos muy buenas noches. Dios los bendiga, hermanos. Chao, Gracias, chao. feliz noche. Bendiciones. Bendiciones para todos.